a la casa del Señor. Amén. Hoy de manera especial te bendigo, porque hoy la gente anda en otras cosas, pero qué bueno que tú le hayas dado la preeminencia a nuestro Dios tres veces santo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, Señor, el libro de la revelación. Dice la poderosa palabra de nuestro Rey en Apocalipsis capítulo 2. Bienvenidos también a los que nos acompañan de manera virtual. Apocalipsis capítulo 2. Dice la palabra del Rey en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Verso 7 del capítulo 2 de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Pregúntale al que tienes al lado, ¿a quién oyes? ¿A quién oyes? ¿A quién oyes? Y ese es el título de la enseñanza de hoy. ¿A quién oyes? Toma asiento, preciosa iglesia. Estamos en tiempos fuertes. Estamos, siempre lo he dicho, nos tocó vivir el último tiempo, Señor, donde muchas cosas cada día son más difíciles en el campo espiritual para quien quiere buscar y agradar al Dios vivo. Y si en alguna época de la historia se mueven voces, es en esta. Y voces que no vienen de Dios. Diferentes voces, y entre tantas voces el ser humano muchas veces no diferencia cuando habla Dios, cuando habla el diablo, porque se habla, cuando está hablando su misma voluntad, su misma conciencia, cuando le hablan las personas. Y entonces, como no tiene su oído entrenado ni agudo, puede cometer terribles errores. He escuchado a mucha gente decir, Dios me dijo cuando Dios no había hablado. Demasiada gente y en demasiadas circunstancias. ¿Y cómo sabemos que no era Dios? Sencillo, porque lo que es de Dios permanece, lo que no se desvanece. Lo que Dios dice se hace, se cumple. Y pasan días, meses, años, y nunca se cumplió porque nunca lo habló Dios. ¿A quién oyes? ¿Qué tan sensible es tu oído? No solo para oír, sino para diferenciar las diferentes voces que hablan al ser humano. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de a quién oyen los seres humanos. Vamos a ir a Génesis, el libro de los principios, capítulo 27. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Génesis 27, verso 5. Génesis 27, verso 5 dice: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma
y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Rebequita, la mamá de Saúl y de Jacob, andaba parando la orejita, oyendo, pero no a Dios. Estaba oyendo las conversaciones que en el círculo donde ellas se movían estaban. En este caso, la conversación entre Isaac, su marido, y entre Jacob, su hijo. Perdón, entre Esaú, su hijo, entre Isaac y Esaú. Estaba parando orejita. ¿Cuántas veces el hombre anda escuchando conversaciones a las que no es llamado? ¿Cuántas veces el hombre oye y escucha atentamente lo que otros hablan? Y entonces toma decisiones u acciones conforme a lo que oye escuchar a otros, que puede generar muchos problemas, porque le pueden llevar a hacer lo que Dios no le ha mandado a hacer. Eso pasó con Rebeca. Rebeca, por andar parando la orejita entre la conversación entre su esposo Isaac y su hijo Esaú, tomó una decisión, porque el corazón de Rebeca estaba inclinado no a Esaú, sino ¿a quién? A Jacob. A Jacob. Y entonces mira la decisión que toma Rebeca. Y le dice a su hijo Jacob, verso 8: ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Además de que ella escuchó conversación de hombre, movió a su hijo a que escuchara la voz de ella en algo que Dios no le había mandado. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Y entonces usted puede seguir leyendo. ¿Y qué hizo? Él se colocó en sus brazos, por instrucción de mamá, piel de animal, para que sus brazos parecieran a los de su hermano Esaú. Conclusión: la bendición que estaba destinada para el primogénito Esaú, se la robó Jacob, por instrucción de su madre. O sea, la misma mamá, por andar parando la orejita donde no debía, movió a su hijo a mentir y a engañar. Cuando el hombre oye la voz de otro hombre, por estar oyendo lo que no debe oír, o haciendo mal uso, como en este caso, de lo que oyó, lleva a otros a pecado. No solo peca él, sino lleva a otros a pecado. ¿A quién oyes? Las personas a las que tú escuchas son espirituales, hacen lo que Dios le agrada, por un lado,
Y por otro lado, la información que tú oyes, porque a veces no es que nosotros estemos buscando escuchar información, nos paramos o estamos en un lugar y nos llega una información al oído. ¿Cómo la escuchamos? ¿Para qué usamos esa información? ¿Le consultamos al Señor? ¿O sencillamente hacemos como hizo Rebeca, que escuchó una información y esa información que ella escuchó quiso usarla para favorecer a su hijo favorito, que era Jacob, creando una mentira, un engaño, una patraña, que ustedes ya saben que terminó en una fuerte enemistad hasta el día de hoy, ¿no? Entre Esaú y Jacob, porque hasta el día de hoy hay enemistad entre la descendencia de los dos. ¿A quién oyes? ¿Y qué haces con lo que oyes cuando viene de otra persona? Quiero que te vayas ahí a Job capítulo 13. Y vamos a ver a quién más oye el hombre. Aquí hay otro ejemplo. Mira lo que dice esto tan tremendo. Job capítulo 3 en el verso 1. Después de esto, Job 3:1, después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Y usted puede seguir leyendo una buena parte del capítulo 3 y ve cómo Job estaba hablándose a él mismo y escuchando de la necedad que salía de su mente y de su corazón y declarándolo. Job estaba en un momento de angustia, estaba en un tiempo fuerte, donde le habían pasado muchas cosas, y cosas tremendas, terribles, y eso lo llevó a abrir su boca y a automaldecirse. Se oyó su propia mente, se oyó su propio corazón, se oyó su propio deseo y lo declaró sobre él mismo para mal. Para mal. ¿Oyes tus propios pensamientos? ¿Oyes tus propias emociones? En el caso de Job, eran en referencia a él mismo. Lo que él oyó era maldición, lo que oyó en su mente y en su corazón, y lo declaró sobre él mismo. Pero a veces el hombre, oyendo su mente y su corazón, habla cosas negativas, no del mismo, sino sobre otros, porque se está escuchando a sí mismo. Está escuchando sus conceptos, está escuchando sus percepciones, está escuchando las imaginaciones de su corazón y las declara, las decreta, las establece. No solo como en el caso de Job sobre él mismo, sino contra otros o a favor de otros. Cosas que tampoco Dios ni habló ni dijo, sino la persona lo pensó, lo creyó o se lo imaginó, sin que haya intervención ni de hombre, ni de Dios, ni del diablo, de las propias concupiscencias de su corazón, de sus propios deseos, de sus propias frustraciones, de sus propias anhelos,
de sus propias verdades, porque a veces el hombre se convence en su mente, en su alma, en su corazón de que algunas cosas son verdades absolutas, cuando no lo son así. Aquí Job hablaba como si estuviera diciendo una verdad absoluta. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. ¡Guau! ¿Cuántas personas, cuando hablan de lo que hay en su mente, en su corazón, en su alma, hablan necedades, hablan maldiciones, hablan quejas, hablan reclamos y aseguran aún cosas que no son? ¿Cuántas veces? Iglesia, estamos cerrando un año y casi siempre en el cierre de los años hay autoevaluaciones y evaluación de todo, ¿cierto? Desde las empresas hasta las personales. Evalúa qué voz estás oyendo. Miramos a Rebeca, que oía la voz del que estaba por ahí y hablaba lo que Dios no le mandó a hablar. Vemos a Job, que se estaba oyendo a él mismo y habló lo que tampoco Dios le mandó a hablar. Vamos un poquito más atrás, ahí mismo en Génesis. Y mira lo que dice Génesis 3. Verso 1 de Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí, ¿a quién estaba oyendo Eva, la mujer? Al mismo diablo, que en esta porción bíblica se manifiesta como serpiente. Visiblemente parecía una serpiente, pero realmente era Satanás. Una de las formas que tomaba en este tiempo era de serpiente. ¿Y le habló a quién? A la mujer. Y doña Eva le paró la orejita al mismo diablo, cuando ya tenía una instrucción de Dios y una orden que Dios le había dado. ¿Qué prevaleció en ella? ¿La voz de Dios o la del diablo? La de Satanás. La de Satanás. El diablo habla, iglesia. Satanás habla, sus demonios hablan, sus instrumentos hablan. Y tristemente, demasiada gente escucha. Y no solo escucha, sino obedece las instrucciones del diablo. Y aún mucha iglesia y mucho pueblo de Dios, que con instrucciones claras de Dios, deciden no obedecer la voz de Dios, pero sí obedecer la voz del diablo. Yo auxilio, Señor.
auxilio. ¿A quién oyes? ¿A quién oyes? ¿A quién oyes? ¿Identificas cuando Satanás te está hablando? ¿Identificas cuando sus demonios te están hablando? ¿Identificas cuando los instrumentos de Satanás te están hablando? Por esta época se mueven muchos instrumentos de Satanás, ¿no? Brujos, hechiceros, agoreros, adivinos, y la gente corre y les hace fila y les para la orejita a ver qué instrucción da el diablo por la boca de ellos y salen corriendo a obedecer. ¿A quién oyes? Si oír al hombre genera problemas, si oír su propia voz genera problemas, ¿tú te imaginas escuchar a Satanás? ¿Y obedecer la voz de Satanás? Y mira, Satanás se disfraza, él no se va a aparecer con cachos, colita ni rojito. Dice la Biblia que es lobo disfrazado de oveja. Dice la Biblia que es ángel de luz. Rojito de cachos y de colitas solo en los dibujos animados. O en las fiestas del 31 de octubre que salen por las calles disfrazados del diablo. ¡Qué belleza! Con esa imagen, cachos, cola y rojo. No. Él es sutil. Él es atrevido. Y su trabajo es engañar. Su trabajo es hurtar, es matar y es destruir. Y casi siempre empieza hablando. Y habla de manera sutil. Y aún usa Biblia tergiversada. Aquí estaba tergiversando la palabra de Dios. Pero como la gente está desconectada del Espíritu Santo y de Dios, ¿qué pasa? Le obedece. Y lo que Eva le oyó a Satanás tiene consecuencias hasta el día de hoy para toda la humanidad. ¿A quién estás oyendo? ¿A quién le estás parando tu orejita? ¿A quién estás creyéndole y a quién le estás obedeciendo? ¿Cuántos el día del tribunal de Cristo le dirán al Señor: no fue que fulano me habló, fue que estaba muy enojado y yo mismo me dije? Y otros: no, es que fui donde el brujo y entonces me dijo. Y ese día no habrá justificación para nadie. ¿A quién oyes? ¿A quién oyes? Y aquí, si tú lees y sigues leyendo, Eva, además de que escuchó a Satanás, fue y le repitió a Adán lo que escuchó del diablo. Y Adán, por oír a su mujer, volvemos al caso de Rebeca, y no a Dios, hizo no lo que Dios le había mandado, sino lo que su mujer le mandó. Cuidado, damas, sean muy sabias y no le digan a sus maridos lo que el diablo manda, sino lo que Dios dice. Vamos a ir a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas 1. Alabamos y exaltamos y bendecimos el nombre del Señor, porque solo tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Lucas capítulo 1. Dice la preciosa palabra del Señor. Verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas,
porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y le llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y le cuenta el ángel que iba a ser el varón que iba a concebir la mujer de Zacarías. Y mira la respuesta de Zacarías, verso 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte esas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Aquí Zacarías oyó al correcto. Aquí no oyó a la otra persona. Aquí no se oyó a sí mismo. Aquí no oyó a Satanás. Aquí oyó a un ángel de Dios. Oyó al mensajero de Dios, la palabra que venía de parte de Dios para él. Pero no la creyó. No la creyó. Y eso le costó una sanción inmediata. Quedarás mudo hasta que lo que yo diga pase. O sea, estaba establecido por Dios que la mujer de Zacarías concebiría. Punto, era la orden de Dios. Y se cumplía. Pero por cuanto Zacarías no creyó, tuvo una sanción. Quedó mudo. Lo que Dios dice se hace. Hay sanciones muchas veces de parte de Dios, pero se hace porque Él lo dice. A veces el hombre está oyendo a Dios, está oyendo al mensajero de Dios, pero no está creyendo. Creyó más Eva al diablo que Zacarías al ángel Gabriel. ¿A quién oyes? Y le añado: ¿le crees al que oyes? Y curiosamente el ser humano le cree muchas veces más a la voz del diablo, a la voz del amigo, a su propia voz, que a la voz de Dios. No así contigo, no así conmigo. Yo tengo que oír la voz de Dios. Tengo que entenderla y tengo que obedecerla y tengo que creerla. Porque si es Dios, va a pasar. Llueve, truene, relampaguee, hagan lo que quieran, pero se va a cumplir. Solo porque la boca del Señor lo habló. Y vete un poquito más adelante, ahí mismo a Lucas capítulo 1. Verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel, el mismo ángel, ¿no? El mismo mensajero, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre.
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y mira la respuesta de María. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y mira la respuesta de María, verso 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cuál fue la respuesta de María? Si Dios lo dijo, se hace, punto. Conozca o no conozca varón. Cuando Dios te hable, a ti y a mí, porque Dios sí habla. Dios, que tu respuesta y mi respuesta sea la de María. He aquí la sierva, he aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. ¿A quién oyes, iglesia? ¿Y a quién obedeces? Porque tu presente y tu futuro dependerá de a quién oyes y de a quién obedeces. Y evalúa este año cuál es el fruto según a quién oíste y según a quién obedeciste. Mira el fruto. A veces Dios habla y no le creemos. Zacarías no le creyó. Y se cumplió porque la boca de Dios lo había dicho. María sí le creyó. Que no seamos Zacarías, que seamos Marías. Porque escuchamos la voz de Dios y le creemos y le obedecemos. Por eso el Señor habla en Apocalipsis, termino donde empecé. Verso 7 del capítulo 2 de Apocalipsis. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Iglesia, tienes que vencer. Eso es lo que el Espíritu Santo te dice hoy a ti y a mí. Tienes que vencer. Tienes que vencer para no oír y obedecer a los demás. Tienes que oír y vencer. Vencer el no oírte a ti mismo, lo que se mueve en tu emoción o en tu pensamiento o en tu lógica que no viene de Dios. Tienes que vencer y no oír lo que te dice ni Satanás, ni de sus demonios, ni de sus instrumentos, y menos obedecerlo. Tienes que vencer y cuando oigas la voz de Dios y la entiendas, créele. Y no dudes. Y haz conforme lo que Dios te mandó. Y ese es un fuerte motivo para que tú estés orando. Señor, destapa mis oídos. Agudiza mi oído espiritual. Que yo solo oiga tu voz y la obedezca. Que yo oiga tu voz y crea lo que tú me hablas a mí. Y siempre, escucha mi iglesia, prevalezca la voz de Dios. Colócate en pie y comienza a orar por tus oídos espirituales. Comienza a orar para que tú oigas la voz de Dios. Y no solo para que oigas la voz de Dios, sino para que no oigas la voz del diablo y menos la obedezcas. Ora para que lo que escuches de las demás personas lo uses para bien y para bendición, conforme a la perfecta voluntad de Dios. No conforme a tus emociones, ni a tus deseos, ni a tu carne. Ora
para que cuando oigas tu propia voz, lo calles más bien si es para mal. Y le preguntes al Señor que si lo que sale de tu mente, de tu corazón, de tu anhelo, está bajo el señorío de Él, o es fruto de tus pasiones, de tus deseos, de las concupiscencias de tu corazón. Ora para que cuando el Espíritu Santo de Dios te hable, tú entiendas su voz con toda claridad y la obedezcas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche preciosa que tú mismo estás hablando a nuestras vidas por tu palabra, te pedimos, Dios de los cielos, que destapen nuestros oídos espirituales, que agudicen nuestro oído a tu voz y que seamos, como dice la Santa Biblia, oidores y hacedores de tu palabra. Estamos para complacerte a ti, mi Rey. No estamos para complacer a los hombres, no estamos para complacernos a nosotros mismos y menos estamos para complacer a Satanás. Al Señor tu Dios oirás y a Él solo servirás. Gracias, mi divino, por esta palabra. Gracias, Señor, porque seremos muy cuidadosos de a quién oímos y de a quién obedecemos. Iglesia hermosa, levanta tus manos hacia el Dios Todopoderoso que en verdad te quiere hablar. Y recibe en esta noche la capacidad dada por el Santo Espíritu de oír, entender y obedecer la voz de Dios. Y recibe la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo de Dios. Que el eterno Dios esté contigo todos los días de tu vida. Que Dios les bendiga, iglesia.